Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados japoneses fueron enviados a Papúa Nueva Guinea, una tierra desconocida, húmeda, inhóspita y repleta de enemigos invisibles. Los barcos los dejaron en costas salvajes, donde la jungla parecía tragarse el horizonte entero. No solo enfrentaban al ejército aliado, también a la selva, que era un campo de batalla aún más cruel. Con uniformes pesados y escasas provisiones, comenzaron a internarse en un terreno que no perdonaba errores. Las lluvias interminables convertían los caminos en ríos de lodo. Los insectos y mosquitos los atacaban día y noche, dejando fiebres que ardían en los cuerpos. Cada paso parecía robarles la fuerza, y la moral caía como el sol tras las montañas. La promesa de la gloria militar se diluía frente al hambre, el cansancio y el aislamiento. Los diarios de los oficiales registran que en pocos días ya habían perdido más hombres por enfermedad que por fuego enemigo. Lo que no podían imaginar era que lo peor aún estaba por llegar. La selva se convirtió en una prisión sin muros. Los soldados japoneses, acostumbrados a la disciplina rígida, pronto descubrieron que allí no había reglas. Los caminos desaparecían bajo raíces gigantes y el aire húmedo sofocaba hasta a los más fuertes. Muchos se enfermaron de malaria, disentería o infecciones sin cura. El agua potable era escasa y beber de los riachuelos significaba arriesgarse a morir lentamente. Algunos hombres comenzaron a delirar, viendo sombras que los seguían entre los árboles. Lo aterrador era que esas sombras nunca dejaban huellas. Escuadras completas fueron enviadas en exploración y jamás volvieron a ser vistas. Ni disparos, ni restos, ni señales de lucha. Era como si la selva hubiera decidido tragárselos por completo. Cuando los aliados avanzaron sobre ciertas posiciones, lo que hallaron los desconcertó. Esperaban una fuerte resistencia, pero en cambio encontraron campamentos abandonados. Las tiendas seguían montadas, las armas estaban apiladas, incluso las raciones a medio consumir. No había cuerpos, ni signos de combate, ni huellas de retirada. Era como si los soldados hubiesen dejado todo y se hubieran evaporado en cuestión de minutos. Los informes aliados describen esta escena como un ejército fantasma. Algunos soldados estadounidenses contaron que era imposible dormir en esos lugares, pues decían escuchar murmullos en japonés en medio de la noche. Los cascos y uniformes tirados en el barro parecían testigos mudos de algo inexplicable. Años después, esos mismos lugares seguirían sin mostrar restos humanos. La pregunta seguía siendo la misma: ¿a dónde fueron? Los pobladores de Papúa narraron historias inquietantes. Hablaban de largas columnas de soldados entrando en la selva, que se desvanecían entre la neblina. Algunos aldeanos decían haber visto luces extrañas, como antorchas que se apagaban de golpe. Otros aseguraban escuchar cantos militares que terminaban en gritos desgarradores. Pero cuando iban a investigar, no encontraban a nadie. Los rastros de los hombres se borraban como si nunca hubieran existido. Las comunidades locales comenzaron a decir que los espíritus guardianes de la selva los habían castigado. Para ellos, aquel ejército había profanado un territorio sagrado. La explicación espiritual se transmitió de generación en generación. Hoy aún existen ancianos que juran haber presenciado esas desapariciones. En Tokio, los oficiales recibían informes incompletos de las divisiones en Papúa. Telegramas que narraban hambre, deserciones y falta de comunicación. Pero muchos se cortaban en mitad de una frase. No había continuidad, como si hubieran sido escritos justo antes de una tragedia. Los comandantes japoneses se frustraban porque nunca recibían explicaciones concretas. Algunos incluso acusaron a sus soldados de cobardía. Pero con el tiempo, entendieron que no era cobardía, sino desaparición real. Enteras compañías que figuraban en papeles, pero no en la realidad. Ni siquiera las búsquedas posteriores lograron encontrarlos. Era un vacío en la historia militar imposible de llenar.
Los investigadores posteriores comenzaron a formular teorías. Algunos dijeron que simplemente murieron de hambre y enfermedad. Otros insistían en que hubo emboscadas masivas jamás registradas. Pero incluso en esos escenarios deberían existir huesos, armas y uniformes. La selva no esconde los metales por tanto tiempo. Sin embargo, los arqueólogos que visitaron esas zonas no encontraron nada. Ni un solo resto que coincidiera con los miles desaparecidos. Esto llevó a reforzar la idea de que la jungla no era un escenario más, sino un ente devorador. Un lugar prohibido para quienes intentaran dominarlo. Y un secreto que jamás quiso ser revelado. Ciertas teorías apuntan a que los soldados intentaron escapar por mar. Improvisaron balsas y se lanzaron a los ríos que desembocaban en el océano. El problema es que nunca llegaron a ninguna costa. Los pueblos costeros jamás reportaron oleadas de cuerpos. Ningún barco aliado informó de naufragios masivos. Era como si esas balsas se hubieran hundido sin dejar rastros. Los ríos de Papúa son violentos, traicioneros y llenos de caimanes. Pero aún así, se esperaba hallar restos de madera o metal. Nada apareció, ni en 1942 ni décadas después. El mar tampoco entregó respuestas. Tras la guerra, Japón envió misiones de búsqueda a Papúa. Querían recuperar los restos de sus combatientes para darles sepultura. Los equipos caminaron durante semanas por la selva, guiados por aldeanos. Hallaron tumbas improvisadas, pero eran pocas y aisladas. Los números no coincidían, miles faltaban en las listas. Se esperaba encontrar fosas comunes, pero no existía ninguna. Las familias recibieron urnas vacías, solo con tierra simbólica. Japón asumió la derrota, pero jamás la ausencia de sus muertos. Ese dolor se convirtió en un duelo sin fin. Un vacío que aún pesa en los archivos oficiales. En Japón, los nombres de los desaparecidos fueron grabados en monumentos. Pero para las familias, no había más que incertidumbre. Cada aniversario de la guerra, madres y viudas lloraban sin saber dónde estaban sus seres queridos. Los sobrevivientes que regresaron hablaban en voz baja, como si algo los atormentara. Decían que la selva tenía manos invisibles que se llevaban a los hombres. Los historiadores intentaron dar explicaciones, pero ninguna convencía del todo. El misterio de los soldados perdidos se volvió parte de la memoria nacional. No solo eran combatientes, eran hijos que nunca volvieron. Un sacrificio sin cuerpo, sin tumba, sin despedida. Un dolor que aún atraviesa generaciones. Hoy, Papúa Nueva Guinea sigue siendo un territorio lleno de secretos. Entre sus selvas y montañas se esconde el misterio de miles de soldados japoneses. Ni los aliados, ni los japoneses, ni los locales pudieron resolverlo. La jungla parece haber cerrado su boca para siempre. Algunos creen que fue solo hambre y enfermedad. Otros que hay algo más, algo que nunca será explicado. Un ejército entero que desapareció sin dejar huesos. Un fantasma colectivo que aún ronda en los archivos de la guerra. Y un recordatorio de que la historia también guarda silencios. Silencios que nunca serán rotos.